Ahora vamos a desarrollar la segunda sesión del curso que corresponde al tema de la causalidad en epidemiología. En esta sesión vamos pues justamente a iniciar conversando sobre lo que es causalidad y cómo la entendemos en esta disciplina. Conversaremos de lo que son las causas suficientes y necesarias y otros modelos de lo que es las relaciones causales. Luego conversaremos con un poco más de detalle sobre los criterios de causalidad de Hill y finalmente algunas palabras referidas a los gráficos acíclicos dirigidos, que es la forma actual por la cual se representan diagramas causales en el estudio de la epidemiología, ¿no? Ustedes ya deben haber leído la lectura complementaria a esta sesión, que es el capítulo del libro de referencia de Gordis para el tema, y lo que ustedes van a encontrar en los textos de epidemiología, lo que ustedes vayan a revisar, es que el tema de causalidad, digamos, va luego del desarrollo en los textos de los temas de medidas de frecuencia, de asociación, etcétera, ¿no? Sin embargo, en el curso consideramos que es mejor desarrollar ese tema al inicio, porque como observamos, como vimos en la sesión anterior, el objetivo cognoscitivo de esta disciplina es justamente el develar por qué se presentan, se propagan, se mantienen las enfermedades. La causalidad es el centro de la investigación en epidemiología y por lo tanto es importante discutirla, estudiar este tópico desde el inicio, de tal manera que en las siguientes clases ya tengamos un panorama mucho más completo de por qué es que estudiamos estas medidas, por qué es que estimamos estas asociaciones, por qué desarrollamos estos diseños, etc. Entonces, en el tema de causalidad, un elemento muy importante es el de la comparación. Ustedes lo conocen y lo manejan ya desde sus cursos de metodología de la investigación. Cuando se analizan, ¿no?, las diferencias que pueden haber entre grupos poblacionales, entre segmentos de la población por alguna característica, pues empezamos a plantearnos justamente la asociación entre estas características diferenciales de los grupos y la frecuencia de ocurrencia de algún fenómeno de salud, ¿no? Dentro de esta mirada amplia de lo que es un evento, estado o situación de salud, como vimos en la definición de epidemiología en la sesión anterior. Ahora, esta segmentación, esta división de la población puede darse por diversas características, ¿no? Como se presenta en la diapositiva, características demográficas como la edad, el sexo, la residencia, algunos hábitos, costumbres, etcétera, ¿no? Vamos a tener diferentes situaciones que a partir de la comparación de la frecuencia de los daños a la salud, podemos iniciar este camino para constatar si finalmente existe o no una relación de tipo causal. Podemos plantearnos, por ejemplo, esta pregunta. El tabaquismo durante la gestación, ¿no? Si una señora embarazada fuma, este hecho incrementa la probabilidad, incrementa el riesgo, incrementa la incidencia de síndrome de membrana hialina en el recién nacido. Es una pregunta de investigación que podemos formular. Bueno, esto lo planteó, lo formuló un grupo de investigación
ya hace algunos años, y este artículo, parte inicial del artículo, nos luego describe justamente la investigación que desarrollaron estos autores, donde compara un grupo de gestantes que fumaron durante el embarazo, un grupo de gestantes que no fumaban y las consecuencias desde el punto de vista de salud, los desenlaces, tanto en la madre como en el recién nacido. Entonces, ¿cómo se plantearía esta investigación? ¿Cómo desarrollaríamos el diseño para poder determinar si el tabaquismo me incrementa el riesgo de padecer síndrome de membrana hialina, ¿no? En los recién nacidos? Entonces tenemos una estrategia metodológica muy importante, muy potente, que es la comparación. Más, ustedes recordarán en sus clases de metodología de la investigación que uno de los criterios para la clasificación, la taxonomía de los diseños de investigación es justamente si son controlados o no, en el sentido del tema control, si se cuenta con un grupo de comparación. Entonces podemos nosotros plantear la investigación formando dos grupos, uno de gestantes que fuman durante la gestación y un grupo de gestantes que no fuman, un estudio de cohortes, como vamos a ver ya más adelante en las clases, y comparar en estos dos grupos la frecuencia, la incidencia, las tasas de síndrome de membrana hialina. Por lo tanto, si existiera una mayor incidencia de síndrome de membrana hialina en los recién nacidos de las gestantes fumadoras, diremos que existe una asociación. El tabaquismo está asociado al síndrome de membrana hialina. ¿Podemos decir que es la causa? Solamente con este estudio, solamente con esta información, tal vez no. No es un estudio experimental. Por lo tanto, hay toda una serie de consideraciones que debemos de tomar. Vamos a revisar en unos minutos los criterios de Hill. En su texto, en el texto complementario, en el Gordis, por ejemplo, se presentan los criterios de causalidad que da la autoridad sanitaria en Estados Unidos, muy parecidos, ¿no? Finalmente, pero digamos, lo más usual que ustedes van a encontrar en los libros de epidemiología son los criterios de Hill, por lo tanto, vamos a revisarlos en la clase 1. Esos son parte de los resultados que los autores presentan, donde tenemos la columna S, que son las gestantes fumadoras, NS, las gestantes no fumadoras, y tenemos la frecuencia de una serie de eventos de salud, ¿no? Desde peso inadecuado para la edad gestacional, un parto prematuro, etcétera, ¿no? Como les comentaba, eran diversas las consecuencias, los desenlaces que los investigadores estudiaron en ese estudio, y uno de ellos, el síndrome de membrana hialina, ¿no? Donde tenemos claramente un exceso en las gestantes fumadoras en comparación a las no fumadoras. Una incidencia, por un lado, del 2,47%, mientras que en las gestantes no fumadoras la incidencia fue de 0,21%. Claramente hay una asociación. Cuando revisemos la clase de medidas de fuerza de asociación, por ejemplo, calcularemos el riesgo relativo con estas dos incidencias. Podríamos también calcular el riesgo atribuible y así otras medidas de asociación de impacto que en su momento vamos a conversar. Pero la idea en este momento es establecer la asociación, y para poder llegar a establecer la asociación, lo importante es la comparación. ¿Ya? Eso es muy, muy importante que recuerde, ¿no? Lo que es el rol de la comparación en epidemiología para poder establecer asociaciones. ¿Qué es entonces una asociación causal? Vamos a decir que tenemos una asociación causal cuando encontramos un factor, una condición, que explica la aparición o la exacerbación de una situación dada.
¿Ok? Entonces, cuando explica, cuando es responsable de esa aparición o exacerbación. Y vamos a tener ciertos criterios que nos van a ayudar a establecer si esa relación finalmente es o no es causal, ¿no? Lo que estamos planteando, si nos explica o no ese factor la aparición del fenómeno de la enfermedad. Podemos tener entonces estas definiciones de causa, ¿no? Por un lado, todo acontecimiento, circunstancia, característica o combinación de factores. Y recuerden este punto de combinación de factores, porque hay un modelo que vamos a conversar, que vamos a presentar, que es el modelo de las causas componentes, en el cual se considera como causa suficiente, ¿no? A un complejo, a una interrelación, a un conjunto de factores, ¿no? Entonces, causa es este acontecimiento, circunstancia, característica o combinación de factores que desempeña un papel importante en la producción de la enfermedad. Y tenemos también esta otra definición que nos da una perspectiva desde la intervención, ¿no? Es decir, una causa es aquella condición, aquella situación que al ser modificada mediante una intervención, modifica la aparición del daño. Entonces, en salud pública, en epidemiología, experimentar con seres humanos para producir una enfermedad, pues éticamente no se debe, no se puede, es inconcebible, pero podríamos establecer investigaciones en las cuales modifico ciertas condiciones, eliminando ciertas exposiciones, y si la enfermedad disminuyera, por ejemplo, nos da ciertas luces respecto a que posiblemente estaríamos frente a una relación causal. ¿Ok? Por ello, esta otra mirada en la definición de una causa. Las relaciones causales, en este primer momento vamos a hablar de la relación entre dos factores, ¿no? El factor A y el factor B. Entonces, este factor A y este factor B, donde A es la exposición y B la enfermedad, ¿ok? Podríamos tener relaciones que son suficientes o que son necesarias. Entonces, vamos a hablar de una causa suficiente cuando este factor A inevitablemente produce B, produce la enfermedad. Y llamamos una causa necesaria cuando este factor A siempre debe de estar presente, siempre debe preceder a la aparición de B, a la enfermedad. Como se menciona en la diapositiva, la enfermedad no puede desarrollarse en su ausencia. Y entonces, a partir de estos dos conceptos, vamos a tener 4 relaciones posibles. Causas que son suficientes y necesarias, causas que son necesarias pero no suficientes, causas que son suficientes pero no necesarias, y finalmente causas que son ni suficientes ni necesarias. En lo que vamos a ver a continuación, en estos 4 modelos, estamos haciendo referencia al factor individual, ¿ok? Y es lo que en el libro, en el Gordis, se explica como ejemplos, ¿no? Causa suficiente y necesaria. El factor A produce la enfermedad y siempre debe de preceder la enfermedad. En su ausencia no se puede producir la enfermedad. Como dice el texto, encontrar una relación de ese tipo en realidad es muy, muy difícil. Como ejemplo, y digamos bajo una serie de supuestos, estamos poniendo que algunos factores genéticos condicionarían el desarrollo de anemia falciforme, ¿no? Estas mutaciones que pueden presentarse, que desarrolla, o sea, la persona portadora de la mutación, entonces desarrolla la enfermedad. La enfermedad se debe a estas mutaciones, y si yo tengo la mutación, desarrollo la enfermedad. Ahora, ustedes saben que en genética ya la expresión de una enfermedad no solamente depende de esa alteración genética, hay toda una serie de condiciones, ¿no? Por encima del nivel genético que puede favorecer o no ya la expresión de la enfermedad. Pero vamos a asumir eso como ejemplo de que se expresa
de una manera suficiente, ¿no? Pero reitero, ya en la realidad encontrar este tipo de relaciones es difícil, es complicado. Luego sí tenemos el modelo de las causas necesarias pero no suficientes, donde uno de los factores siempre debe estar presente, pero su sola presencia no garantiza el desarrollo de la enfermedad. Entonces, el modelo de las enfermedades infecciosas encaja en esta situación. Tenemos, por ejemplo, el bacilo de Koch, ¿no? El Mycobacterium tuberculosis, que tiene que estar presente para que una persona desarrolle tuberculosis. Yo no puedo tener una tuberculosis si no he sido infectado. Sin embargo, la sola presencia de la gente, o sea, la infestación, si podemos usar el término, no me basta. Mi sistema inmune tal vez no combate adecuadamente al Mycobacterium, mi estado nutricional no es el óptimo, o tenemos situaciones como el hacinamiento que favorece más bien el contacto, etcétera. Tuberculosis como enfermedad ocupacional, en el caso de personas de salud, uso de equipos de protección personal, diferentes condiciones que pueden llevarme finalmente a lo que es la infección. Entonces, el Mycobacterium forma parte de todo este complejo de condiciones, es una causa necesaria, pero no es suficiente. Tendríamos el modelo de las causas suficientes, pero no necesarias, que se desprende del primero, ¿no? De la causa suficiente y necesaria, solamente que ahora tendríamos dos o tres factores que independientemente pueden desarrollar la enfermedad. Pero su ausencia no significa que la enfermedad no se desarrolle, porque justamente tenemos estos otros factores que podrían llevarme a esa situación. Si hablamos nuevamente, asumiendo tiempos de exposición, dosis de exposición, etcétera, como que inevitablemente una fuerte y prolongada exposición a una radiación o una sustancia química como el benceno me lleva al desarrollo de una neoplasia como la leucemia. Entonces, nuevamente, este es un ejemplo bastante forzado, como dice su texto, ya en la realidad es difícil encontrar, pero como modelo está planteado, ¿no? El de las causas suficientes, pero no necesarias. Y finalmente, el de las causas ni suficientes ni necesarias. O sea, tenemos una serie de factores interrelacionados, pero cada uno de ellos no podemos decir que es necesario para el desarrollo de la enfermedad, ni tampoco alguno de ellos de manera independiente y por sí solo va a producir la patología. Entonces, en muchas enfermedades crónicas, ¿no? Algunas neoplasias, tenemos estos modelos en el cual es una red intrincada, complicada, de diferentes factores, pero no podemos decir que uno es suficiente o que uno sea necesario. Esta es una mirada tradicional de ver el tema de la causalidad en los libros de epidemiología. Reitero, cuando ustedes lean sus diferentes textos, no solamente de la referencia, sino los demás textos que consultan, van a encontrar con frecuencia esta clasificación de las causas suficientes y necesarias. Luego tenemos otro modelo de causalidad en epidemiología, que es el de la triada. Esa triada epidemiológica es un modelo clásico descrito en las enfermedades infecciosas, donde son tres los elementos que deben de conjugarse para que la enfermedad finalmente se dé. Tenemos por un lado al agente infeccioso, este agente externo, el huésped susceptible, ¿no? La persona susceptible y el medio ambiente, que posibilita justamente el contacto entre el agente, ¿no? Entre el microorganismo y la persona susceptible. Esta teoría epidemiológica ya en sus, digamos, en su modelo inicial, en su presentación, su concepción inicial y por muchos años se vio como este triángulo donde cada uno de los vértices representaba a uno de los elementos de la triada, ¿no? El agente, el huésped y el medio ambiente. Pero hace ya algunas décadas, un par de décadas, 3 décadas, empieza a presentarse esta triada ya de otra manera, dándole un mayor
peso a lo que es el medio ambiente. En el caso de las enfermedades infecciosas, por ejemplo, las transmitidas por vectores, esto tiene mucho más fuerza. No, en general, las enfermedades infecciosas, como ustedes conocen, tienen un fuerte componente medioambiental, de saneamiento, ¿no? Que permite, digamos, ciertas condiciones, permiten la proliferación de la gente, permiten el contacto de la gente con el huésped susceptible y por lo tanto, ya hoy en día se tiene más esta mirada de la triada epidemiológica como un balance, donde quien tiene este peso, digamos, un poco mayor es el medio ambiente, y cuando se altera el medio ambiente, lo que se propicia es de que el agente pueda proliferar más y adicionalmente a ello que el contacto entre la gente y el huésped susceptible también se dé en una mayor probabilidad. ¿Ok? Entonces, triada epidemiológica de causalidad, agente, huésped y medio ambiente. No hay que confundir con otra triada en epidemiología que la vimos un poco en la primera sesión del concepto de epidemiología, que es la triada de la descripción epidemiológica. Esa es otra triada. La triada de la descripción epidemiológica es tiempo, lugar y persona. O sea, cuando uno va a hacer una caracterización de un problema de salud, tiene que hacerlo bajo estas tres características. Perfecto, entonces ahí por favor no confundir. Estamos en este momento en la triada epidemiológica de la causalidad. Y tenemos este modelo de las causas componentes que les había mencionado, que lo describe también Gordis, que se describe en el texto de Gordis, donde la causa suficiente es ahora representada de manera esquemática en un conjunto de factores, que en este caso está representado como un círculo, donde cada una de estas letras está simbolizando justamente a estas diferentes situaciones que combinadas me llevan a el desarrollo de la enfermedad. Y en su modelo, Rothman incorpora luego, inicialmente no, pero luego incorpora esta letra U, ¿no? Que es del inglés, no lo he cambiado en la presentación, del término desconocido en inglés, ¿no? El unknown del inglés, desconocido en castellano, que es interesante porque nos muestra también o nos hace recordar la limitación que tenemos para lo que es el conocimiento pleno de todas las relaciones causales en las enfermedades, la posibilidad siempre de plantear hipótesis alternativas que pudieran darnos una explicación más cabal del proceso de causalidad de la enfermedad. Y entonces en su modelo él plantea eso, porque hay una serie de factores que también nosotros desconocemos. Entonces, en este conjunto de factores, que todo ello constituye una causa suficiente, podríamos tener, acá tenemos un ejemplo 1, pero veamos el ejemplo 2, ¿no? Como diferentes combinaciones de factores me llevan a la misma enfermedad. Eso es el ejemplo 1, diferentes combinaciones. Y podríamos también tener un ejemplo 2, donde tenemos diferentes combinaciones, pero hay un factor que se repite en todas las causas suficientes. Entonces, en este modelo, sí puede presentarse una causa necesaria. Entonces, este que aparece como ejemplo 2, el factor A sería nuestro agente infeccioso, si estamos hablando de una enfermedad transmisible, ¿no? Sería nuestra bacteria, nuestro parásito, nuestro virus, sería ese factor. Es decir, lo podemos catalogar como una causa necesaria, pero dentro de lo que es la causa suficiente. Reitero, en este modelo de Rothman, de las causas componentes, todo el conjunto de factores se constituye en la causa suficiente. Ya no hablamos de causa suficiente como el factor aislado, sino del conjunto de situaciones. Y llegamos entonces a la descripción, al estudio de los criterios de Hill.
Bradford Hill, Austin Bradford Hill, fue una figura muy importante de la investigación médica epidemiológica a mediados del siglo XX, ¿no? Hill, por ejemplo, fue el estadístico que participó en el primer ensayo clínico aleatorizado y controlado que se publicó a mediados justamente del siglo XX, hacia fines de la década de los 40, se publica ese artículo y, por ejemplo, Hill es el quien diseña justamente todo el proceso de aleatorización de los pacientes. Es más, Hill es el primero en proponer lo que es una aleatorización por bloques balanceados. Ya vamos a conversar en la clase de ensayos clínicos sobre los tipos que hay de aleatorización. No solamente eso, un ensayo de estreptomicina en tuberculosis, ¿no? Este fue el primer ensayo clínico publicado, el primer ensayo clínico aleatorizado, controlado. Hill, junto a Richard Doll, es otro de los motivos por los cuales Hill es conocido en la salud pública, investigaron la relación entre el tabaquismo y cáncer de pulmón en médicos ingleses y con sus investigaciones, por un lado, dieron este gran aporte a la salud pública al identificar al tabaco como un factor causal del cáncer de pulmón, pero también desde el punto de vista metodológico, o sea, hemos visto Hill y su aporte en ensayos clínicos, en la investigación de tabaquismo, eh, mejora, afina, contribuye a lo que son los diseños epidemiológicos clásicos de cohortes, casos y controles, además del análisis estadístico que se aplica en esos estudios. Entonces, me he tomado ese tiempo para conversar un poquito de Hill, porque es un personaje del cual vale la pena aprender, vale la pena estudiar y conocer un poco su legado, ¿no? Entonces, quienes estén interesados en los temas de epidemiología, de estadística, les recomiendo mucho que puedan leer un poco sobre este gran investigador. Bueno, a mediados de los años 60, Hill plantea en una publicación lo que hoy día conocemos como los criterios de Hill. No es que Hill los haya inventado, no es que Hill, antes de Hill nadie había hablado de causalidad, no, es así como mucho del desarrollo científico en la humanidad, pues vamos aprendiendo de experiencias previas. Y lo que hace Hill es sistematizar esa información, o sea, sistematizar lo que ya se conversaba, lo que se mencionaba respecto, lo que se escribía, ¿no? En relación a la causalidad, y plantea estos criterios. Como ustedes verán en su libro de referencia, en la lectura complementaria, paralelamente, años también en la década del 60, en Estados Unidos se proponen también otros criterios de causalidad muy parecidos, la mayoría, un solapamiento, yo diría, de que del 80, 90% por ahí, uno o dos criterios que son diferentes y que más bien se complementan. Y por ello también cuando ustedes vayan leyendo sobre causalidad en otras fuentes, van a ir encontrando otros criterios que también en los años, en el tiempo, se han ido proponiendo. Pero reitero, Hill es el referente para el tema de criterios de causalidad y por ello lo realizamos en el curso. ¿Cuáles son estos criterios? Fuerza de asociación, consistencia, especificidad, temporalidad, gradiente biológica o dosis-respuesta, es lo mismo, plausibilidad, coherencia, evidencia experimental y analogía. Rápidamente vamos a revisar cada uno de estos criterios. La fuerza de asociación, si podemos decirle, es el criterio estadístico, ¿no? Del análisis de los datos, y lo que dice Hill, que asociaciones fuertes proveen evidencia más firme de la causalidad en comparación a asociaciones débiles. Sin embargo, que una asociación sea débil no significa que no sea causal, porque la relación entre los factores va a tener diferente naturaleza y diferente resultado finalmente. En epidemiología, digamos, se traduce esta fuerza de asociación en los indicadores, justo en las medidas de fuerza de asociación, que son la razón de Odds y el riesgo relativo. Vamos a tener una clase para estas medidas.
pero también otras pruebas estadísticas, ¿no? Por ejemplo, el coeficiente de correlación, que además me ayuda también para lo que es la relación luz y respuesta, el coeficiente de correlación. Y siempre, y no solamente para ese criterio, sino para todos, considerar la posibilidad de sesgos que puedan presentarse en los estudios. La consistencia es la observación repetida de los resultados, ¿no? Los similares en diferentes estudios, en diferentes lugares, en diferentes tiempos, inclusive con métodos diversos, etcétera, ¿no? O sea, encontrar repetidamente la asociación. No exactamente el mismo valor del riesgo relativo, eso es muy difícil, pero sí cercanos, ¿no? Resultados que son similares. ¿Cómo podemos apreciar esta consistencia hoy en día? Por ejemplo, con las revisiones sistemáticas y gráficamente el forest plot, ¿no? Esta es una revisión sistemática justamente sobre Helicobacter pylori y cáncer gástrico, que es el ejemplo, uno de los ejemplos que ya desagrega la lectura complementaria respecto a lo que son los criterios de causalidad. Y tenemos, por ejemplo, los estudios en este forest plot y vean que todos los estudios en la estimación puntual, independientemente que sea significativo o no el resultado, porque ahí tenemos al menos 3 estudios cuyo resultado no fue estadísticamente significativo, pero todos ellos son consistentes en mostrar un resultado en la zona de factor de riesgo, por ejemplo. Entonces hay cierta consistencia en los estudios. La especificidad señala que un factor causal debe dar lugar a un solo efecto. Entonces, no puede decirse que no existe relación causal si no se cumple este criterio, porque la enfermedad puede ser producida por diferentes factores, por diferentes circunstancias. Sin embargo, si encontramos una relación que sea específica, pues tenemos un argumento fuerte para establecer una relación causal. Eso sí, ¿no? Eso nos va a dar mucha fuerza la especificidad. La temporalidad, la exposición debe preceder al efecto, que suena obvio y que es muy importante. Vean en su lectura complementaria cómo estas revisiones que se hacen en Estados Unidos respecto a las guías para establecer relaciones causales, temporalidad está como esos criterios mayores, ¿ok? Sin embargo, no siempre es posible, no siempre es factible establecer una relación de temporalidad. Y de ahí algunas limitaciones en diseños, ¿no? Como en el transversal. Entonces, lo que dice la temporalidad es que el factor causal debe preceder a la enfermedad. Reitero, esto no siempre va a ser factible de dilucidar en un estudio. Recuerden, nuevamente, al diseño transversal. El criterio de dosis-respuesta o gradiente biológico, lo que Hill dice en su publicación, en su artículo, que el aumento de la intensidad, o duración o el nivel de una exposición da lugar al aumento del riesgo de la enfermedad. Entonces, uno tiene en mente, en primer lugar, esta relación con la descripción que hace Hill. Sin embargo, hay que tener aquí, digamos, la consideración de que las relaciones biológicas entre exposiciones y efectos pueden tener otras maneras de relacionarse. E igual hablamos de un gradiente biológico, ¿ok? Pero ya conociendo, reitero, estos procesos biológicos que van a presentarse, tenemos otras posibilidades de relaciones. Es más, también podemos tener una relación inversa desde el punto de vista de protección, lo que nos da también señales de algunas relaciones causales. Entonces, reitero, en la descripción inicial es aumenta la exposición, aumenta el efecto, pero hay que ver también otras alternativas. En los estudios ecológicos, ya vamos a hablar también de los estudios ecológicos luego, por ejemplo, podemos encontrar estas relaciones. Esa es una investigación de series de tiempo, donde para cada año se tiene el consumo de carbohidratos en población americana y la prevalencia
de diabetes y vemos una correlación directa, ¿no? Aumenta uno y aumenta el otro. Conforme va incrementándose el consumo de carbohidratos en la población americana va incrementándose la prevalencia de diabetes. La plausibilidad biológica es el criterio del conocimiento científico actual y esa plausibilidad fisiopatológica de la enfermedad. ¿Ok? Sin embargo, este criterio debe tomarse con cautela, ya que los conocimientos actuales podrían ser inadecuados para explicar la relación que se está investigando. Debemos recordar que el conocimiento está en constante cambio y evolución. Entonces, sí es importante el criterio de plausibilidad desde el punto de vista de argumentación que uno formula frente a un planteamiento de una relación causal. Sin embargo, tenemos que estar abiertos a esa U, ¿no? Del modelo de Rothman, de lo que no conocemos. Y tal vez lo que aceptamos ahora como modelo de enfermedad, como modelo de causalidad, más adelante puede ser enriquecido, puede ser variado, puede ser dejado de lado inclusive por nuevo conocimiento. La coherencia es un criterio cercano a la plausibilidad biológica y lo que Hill nos dice es que la interpretación de la relación causal, ya cuando vemos nuestros hallazgos, pues no debe contradecir los hechos que se conocen de la historia natural, de la biología, de la epidemiología, ¿no? Esta interpretación debe ser coherente, no podemos plantear a nivel biológico X y a nivel poblacional Z, ¿no? Extremos, no. Tiene que haber una coherencia entre los conocimientos en el momento de la interpretación que hacemos de los hallazgos. La evidencia experimental es de recurrir a modelos que se nos permita justamente producir el daño, que serían, por ejemplo, modelos animales, pero en seres humanos eso no se puede. Por lo tanto, tenemos experimentos epidemiológicos, pero para prevenir, ¿ok? Son ensayos en los cuales buscamos que no se presente la enfermedad. Entonces, por un razonamiento, decimos si hemos intervenido de esta manera y la enfermedad se ha evitado, entonces eso que hemos prevenido de haberse presentado me hubiera ocasionado la presencia de más casos y por lo tanto ahí puede haber una relación causal. Tenemos también los experimentos naturales, los experimentos de laboratorio in vitro que ustedes han llevado o que han realizado en sus cursos de microbiología, farmacología, etcétera, o modelos animales, ¿no? Farmacología es el ejemplo, patología de ese tipo de investigación que ustedes han desarrollado. ¿Ok? Entonces, esa es la evidencia experimental. La analogía es que el razonamiento epidemiológico puede echar mano justamente de esta otra herramienta al identificar similitudes en asociaciones ya observadas, ¿no? Es un ejemplo que aquí pongo, si la talidomida y la rubiola producen enfermedades congénitas, entonces tal vez medicamentos similares, virus similares, podrían también causar problemas en los recién nacidos, ¿no? En la formación intrauterina. Sin embargo, se dice que son los criterios más débiles y en algunos textos ustedes van a encontrar que la analogía podría, o sea, el no plantear las analogías podría deberse más a una falta de imaginación por parte de los investigadores. Imaginación en el sentido de tener un conocimiento más amplio y poder plantear este recurso que en algunos casos es interesante. En el planteamiento, al menos en proyectos de investigación, muchas veces sucede que no tenemos antecedentes, no hay nada parecido a lo que hemos hecho, en el sentido que algo muy, muy semejante, pero tal vez con la analogía podríamos tener, reitero, elementos de argumentación. Y ya para ir cerrando esta sesión, unas palabras sobre los diagramas causales. Cuando plasmamos, más que plasmar, antes de ello, cuando concebimos una relación de diferentes factores
y cómo estos van a llevarnos a una enfermedad, pues ese planteamiento lo plasmamos, podemos plasmarlo a través de un esquema, ¿no? Entonces, estos esquemas los vamos a denominar diagramas causales, son estas representaciones gráficas de relación entre factores, donde cada uno de los factores va a tener una ubicación fija en el gráfico y va a recibir el nombre de nodo, ¿no? En este caso, A, B, E, por ejemplo, son los nodos. D, en este caso, está representando la enfermedad, ¿ya? D es la enfermedad de disease. A, B, E son factores. Y cuando unimos un factor con otro, con una flecha, es que estamos representando un efecto causal directo. Y cuando tenemos asociaciones no causales, están representadas por líneas, pero que no son flechas. En este caso, la línea punteada. En otros esquemas, ustedes no lo van a encontrar como línea punteada, es como una línea continua, pero no flecha. ¿Ok? Entonces, teniendo estas consideraciones, si se nos presenta un gráfico donde solamente tenemos flechas, todas las relaciones son causales, entonces es un gráfico directo o dirigido, ¿no? El término en español, como se traduce usualmente, es dirigido. Ahora, si el gráfico no implica retroalimentación, o sea, la misma variable al final no puede afectarse por otras vías, o sea, todas las flechas van hacia un solo sentido, no hay retroalimentación, entonces es acíclico, no tiene ciclos, no tiene retroalimentación. Y entonces, si juntamos estas dos características, un esquema causal, un gráfico causal, donde solamente tenemos flechas y no hay retroalimentaciones, tenemos un gráfico acíclico dirigido, que en inglés las siglas son el DAG, el DAG. Por eso algunos de ustedes habrán escuchado, vamos a elaborar un DAG, o les han pedido a ustedes, construyan su DAG, grafiquen su DAG, y tal vez se han preguntado, ¿y qué es un DAG? Esto es un gráfico acíclico dirigido. Este es un ejemplo de un diagrama causal representado a través de un gráfico acíclico dirigido. Vean, todas son flechas, no hay retroalimentaciones. Y sobre este tema hay mucho escrito, hay textos dedicados solamente a lo que es causalidad y cómo emplear los gráficos acíclicos dirigidos. Para efectos del curso ustedes van a desarrollar un gráfico causal en una de las prácticas, pero de manera introductoria, ¿no? Ya quienes deseen profundizar en investigación epidemiológica ya pueden leer estos otros textos ya especializados, específicos en el tema. Las últimas palabras en la sesión, recordar que una asociación estadística, porque a veces se da mucho peso a lo que es la estadística dentro de lo que es causalidad, tiene su importancia, pero cuidado. La asociación estadística establece, ¿no?, que la probabilidad de ocurrencia, presencia o cantidad de una variable varía con la ocurrencia, presencia o cantidad de otra variable. Eso es lo que me dice una asociación. No significa necesariamente que el hecho sea causal, que esté relacionado al proceso de propagación. Un valor P estadísticamente significativo no es sinónimo de causa. Por favor, ahí tengan mucho cuidado. Y la estadística, finalmente, siempre se subordina al análisis del proceso de propagación, no al revés, ¿ya? La estadística es una herramienta muy útil y que ustedes deben de conocer, conocen, deben de inclusive profundizar más y es muy importante para la lectura, la interpretación, el uso de la investigación científica. Pero
la estadística nuevamente es una herramienta. No pongamos, como dice el dicho, ¿no?, a la carreta delante de los caballos. ¿Ok? Es una herramienta que nos va a ayudar, pero no vamos a tener esta obsesión del valor P y creer solamente que lo significativo es causal. Con esto estamos terminando esta sesión. Gracias por su atención.